a ir al ejercicio anterior, ¿sí? Entonces me voy a ir a CD Documents, en mi caso, ¿verdad? Ahí lo guardé. Y según recuerdo, le voy a dar un diagonal W para ver cómo fue el ejercicio, cómo le puse la carpeta. Y aquí está, miren. Ejercicios CMS-DOS, ¿sí? De ahí el que hice yo ayer, pues fue una prueba nada más para poder hacer los ejercicios de hoy. Entonces me voy a ir a esa carpeta. Yo voy a dar CLS y cosas por el estilo. Ustedes no lo hagan los CLS, ¿verdad? Para no borrar el historial. Si en un caso se les va el avión y pasa, entonces pueden dar el resultado final de la carpeta y después van sacando el historial de los comandos y todo lo que hizo llegar a lo que vamos a hacer el día de hoy, ¿sí? Recuérdense que no estoy grabando, o sea, estoy grabando la clase, pero no las estoy subiendo. Ahorita no he tenido tiempo para poderlas subir, entonces es su responsabilidad poder ver todo lo que estoy haciendo. Ustedes pueden grabar la clase también, o sea, localmente, ustedes pueden tratar la manera de grabarlo, no hay restricción para eso. Entonces, para que lo tengan en cuenta, ¿sí? Yo la voy a subir en estos días. De repente hoy, si tengo tiempo, lo voy a hacer, pero no les prometo, ¿sí? Porque realmente lleva mucho tiempo esto. Bueno, entonces me voy a hacer de Ingeniero, disculpe. ejercicios. ¿Sí? Ese de ejercicios MSDOS es el mismo que hicimos la vez pasada, ¿verdad? O había que... No, ese es. Ese es. Uh-huh. Ahorita esa estructura es la que voy a agarrar, porque hoy voy a trabajar con archivos, ¿sí? Entonces, como ya tenemos una estructura de carpetas, entonces sobre la estructura de carpetas voy a trabajar los archivos. Así es. Entonces, métanse ustedes a su... Todo esto lo tienen que ir guardando, ¿verdad? Entonces, para sacarme las capturas de pantalla de hoy. CD, ejercicios, MSDOS. Así le puse yo, no sé cómo le pusieron ustedes, ¿sí? Y le voy a dar un diagonal W a ver qué hay acá. Y tengo una carpeta que se llama intro sección B, ¿sí? Entonces me voy a meter a CD, intro sección B, ¿verdad? Yo le voy a dar un CLS, ustedes no le den. Le voy a dar un tree. Y esta es la estructura que ustedes deberían de tener, ¿verdad? Hicimos 3 carpetas principales, hardware, redes y software. Y sobre cada una de estas carpetas principales hicimos subcarpetas y en algunas hicimos otras subcarpetas, ¿verdad? Entonces eso es lo que vamos a trabajar hoy, ¿sí? Vamos a escribir un archivo en software, en hardware, perdón, un archivo en redes y 2 archivos en software de alguna forma, ¿sí? Si ustedes ven, ahorita solo tenemos nada más carpetas. Bueno, realmente no podemos ver si solo tenemos carpetas. No hay hay una forma para poder ver archivos, entonces, dentro de los subdirectorios, ¿verdad? Pero con tree no lo podemos hacer y ahorita les van a dar cuenta, ¿verdad? Entonces, lo primero que vamos a hacer va a ser, digamos, en hardware de entrada, en la subcarpeta de hardware de entrada voy a hacer un archivo que se llame, ¿qué les digo yo? Historia del mouse.txt. Y en dispositivos del hardware de salida voy a hacer una que se llame historia monitor.txt. Entonces está bien, ¿verdad? Empecemos con esto, ¿sí? Entonces, para hacer archivos de texto, pues yo me podría ir al Notepad, poder hacer el archivito, buscar la carpeta y grabar, ¿verdad? Pero como estamos trabajando solo en línea de comandos, y yo creo que les voy a compartir solo la línea de comandos, fíjense, para que puedan ver mejor todavía o más grande esta parte. Déjenme ver si puedo hacerlo, ¿sí? New Share. Y me voy a ir al Command Prompt. Yo creo que solo quiero ver cuál es la que estoy viendo. Si voy a cerrar esta que tengo por acá, solo voy a dejar una. Le voy a dar New Share y me voy a ir a la línea de comandos. Así la pueden ver ustedes mejor. Ustedes me dicen si lo miran mejor, ¿sí? Bueno, ¿pueden ver mejor la línea de comandos? Sí, ingeniero. Creo que ¿verdad? Ahí ya se agrandó un poco más, ¿verdad? Bueno, entonces, vámonos pues. Lo primero que voy a hacer, entonces, voy a hacer historia mouse.txt, ¿sí? Entonces, lo que voy a hacer es que voy a crear archivos vacíos. Mire, pues se pueden crear archivos vacíos.
TXT, o también de otras extensiones, pero TXT es el que, como que el más estándar para trabajar en línea de comando, ¿sí? O .dat también. Entonces voy a crear el TXT vacío, ¿sí? Hay otra forma de poder llegar, digamos, crear el TXT con contenido, ¿sí? Y hay una forma también de poder ver los archivos, ¿ya? Para poderlos ver. Entonces eso es lo que vamos a trabajar, ¿sí? Ahorita hagamos los ejercicios y después, no sé, David, qué pregunta tenés, ¿sí? Si es de algo más avanzado o algo así, pues sí, vamos a trabajar cosas, ¿verdad? Pero contame. No, ingeniero, es que fíjese que no me sale la carpeta, dice si el SEMA no puede encontrar la ruta específica. No, tenés que encontrarla porque la hiciste, ¿verdad? Entonces no sé qué nombre le Sí. pusiste. La Entonces, nombré tal como usted la nombró, pero no. o sea, por ejemplo, yo estoy en en users, en mi usuario que se llama Tiago, ahora el tuyo se debe llamar David o no sé, en Ajá. Documents, ahí le das un dir diagonal W, la buscas y ya solo le das un CD a la carpeta, ¿verdad? Ok, voy a Ahí, probar, pero fíjese que ya probé una vez y no me sale. si no, no la hiciste, o sea, no la hiciste en otro lado seguramente, ¿verdad? Lo que puedes hacer también es una búsqueda o te metes gráficamente o sea, te metes a tus documentos, que eso no, ahorita no se ve porque yo tengo compartido solo la línea de comandos, pero tiene que estar, ¿sí? O sea, Ok, tenés la que voy a buscar. buscar. Bueno, entonces vamos con los comandos, ¿sí? Entonces vamos a crear archivos vacíos. Como les digo, podemos hacer archivos con contenido. O sea, van a ver qué interesante. Entonces voy a usar el comando type, ¿sí? Si ustedes quieren darle help, vamos a ver para qué sirve type, Ingeniero, disculpe. ¿sí? Type no únicamente mostrar el archivo. Es decir, el contenido. ¿Cuánto apostamos? Es que 5 yo lo puntos, estuve no. intentando. No, es que yo lo estuve intentando y no me dejó así. Por eso, Cuando yo apostamos unos 5 puntos. ¿Qué decís? ¿Te animás? quisiera hacerlo, pero me da un poco de... Bueno, yo lo hice, así que está bien. A 2 puntos, pues nada, son mentiras, Giovanni, aquí estamos para enseñar. Pues fíjate que sí, o sea, hay varias formas de poder crear archivos, ¿sí? Una forma de poder crear archivos es usando el comando type. Type sirve para poder ver archivos, como dice Giovanni, y sirve también para poder crear archivos, pero vacíos, ¿sí? Entonces yo uso type y utilizo el comodín null, ¿sí? Mayor, espacio, y donde yo quiero colocarlo. Pero antes voy a imprimir el tree, ¿sí? Necesito ver la ruta, ¿verdad? Entonces, type, ¿verdad? Espacio, null, mayor, espacio, ¿verdad? Y entonces yo ya decido dónde lo voy a colocar, entonces tengo que escribir el path, ¿verdad? Entonces empiezo con hardware, slash, hardware de entrada, ¿verdad? Slash y el nombre del archivo, ¿sí? Entonces yo voy a crear el archivo y voy a poner historia del mouse, perdón, historia del mouse.txt, ¿sí? Le voy a dar enter. Hizo algo, todavía no sé, pero voy a crear el otro archivo también en salida, ¿sí? Entonces voy a dar tape, voy a crear y voy a usar uno de salida, ¿verdad? El que habíamos dicho. Le voy a dar null mayor que, ¿verdad? Y le voy a dar hardware. Hardware slash hardware de salida slash y pues lo mismo, ¿verdad? Historia del monitor, ¿verdad? Entonces, no le coloqué algo haber pasado, ¿sí? Dice, usé mal el type, miren, lo escribí mal. Entonces, con la flecha para arriba puedo regresar al comando y lo escribo bien, enter y listo, ¿sí? Ahora voy a borrar pantalla, le voy a dar tree y el comodín F, ¿sí? Tree diagonal F, entonces como es para ver full, ¿verdad? Entonces le voy a dar F y miren, ahí están los archivitos. Entonces ahí, Giovanni, perdiste 20 puntos, disculpa, nada, esa mentira, Giovanni. Ahí estamos. Entonces, ahí, así es como se crean, ¿verdad? ¿Ya? Vacíos. Si ustedes quieren ver, por ejemplo, qué hay adentro del mouse, pues agarramos cualquiera. Por ejemplo, la anterior, type, solo que le vamos a quitar el null, ¿verdad? Entonces le vamos a quitar este null
y vamos a dejar solo este path, ¿ya? Y voy a ver qué hay adentro de monitor.txt, por ejemplo, y no me sale nada, ¿ya? O sea, no hay nada en ninguno de los dos, ¿verdad? Si yo quisiera agregarle, por ejemplo, algo al monitor, digamos, entonces puedo usar, voy a hacerlo mejor completo, ¿sí? Vamos a usar el comando copy. Y fíjense que copy casi que es igual que type, porque type se puede utilizar, ya vieron, para crear archivos o para poder ver dentro de los archivos. O sea, ¿qué hay dentro del archivo? Copy se puede usar para copiar directorios o copiar archivos también, pero también me sirve para agregarle contenido a los archivos. Es una forma de poderlo hacer. Entonces utilizo copy, solo que obviamente para eso sirven los comodines. Copy espacio com de contenido, ¿verdad? Y voy a copiar el hardware, el path, hardware slash hardware de entrada, y vamos a ver por primero, historia del mouse, ¿sí? Y le voy a dar enter, ¿sí? Copy com sirve para contenido, entonces le voy a dar enter, se queda titiliteando el cursor, ¿verdad? Y entonces aquí empiezo a copiar algo, ¿verdad? Entonces, este archivo, voy a escribir, fue modificado por el ingeniero Antonio Escobar. Código, yo tengo código, ¿verdad? No carnet, y ustedes escriben el suyo. 10.225. Hello World. Hello World, ¿verdad? Ahí está. Y le voy a dar Enter. Entonces me dice, overwrite hardware, o sea, si quiero sobreescribir el archivo, ¿verdad? ¿Qué estoy haciendo? Yo le digo que sí, le doy yes, y se queda todavía esperando. No sé por qué se queda esperando, si todavía puedo escribir más cosas, ¿sí? Pero lo voy a hacer. O sea, por ejemplo, los alumnos de intro sección B son bien pilas. Son bien pilas y platicadores, ¿sí? Por ejemplo, ¿verdad? Le voy a dar Enter, Control Z, ¿verdad? Entonces me sale ese signo, le doy Enter y me dice que un archivo fue copiado. One files copy, ¿sí? Entonces, ahora, pues para poderlo ver, utilizo siempre el mismo comando, ¿verdad? Perdón, ahora utilizo el type, ¿verdad? Type, ¿verdad? Voy a ir a hardware, hardware de entrada, historia del mouse, ¿verdad? Y le voy a dar Enter. Ahí está, miren. Entonces sí, se quedó titilitario por eso, miren. Este archivo fue modificado por el ingeniero Antonio Escobar, código 10.200 de Hello World. Los alumnos de intro sección B son bien pilas y platas. Ahí está. Excelente, ¿verdad? ¿No les parece cool eso? La calidad, ¿verdad? Entonces, ahí ya es una forma para poder agregarle contenido al archivo, ¿sí? Solo que hay que darle permisos. Dice yes, no, all. Entonces, si le dan all, me imagino que son permisos completos, tal vez sobrescribe completamente. Y si le dan yes, solo sobrescribe la parte, o sea, si le doy yes, si hubieran líneas, me imagino yo, no sé, ahora lo podemos probar, se va a la última línea y sigue con el archivo, no sobrescribe todo. Si sobrescribe todo, borra lo que ya hay, entonces hay que tener cuidado con eso, seguramente así es. Si quieren, probemos. Le vamos a dar copy-com. Vamos a buscar el copy-com. Historia del mouse, ¿verdad? Y voy a escribir lo que yo quiero agregar. Agrego una línea más para pruebas de archivo. Por ejemplo, ¿sí? Archivo. Me dice que si quiero sobreescribir el archivo, si quiero, no quiero o todo. Disculpe, ingeniero, me trabé en algo antes. ¿Sí? ¿Cómo le hizo para que le apareciera el overwrite? Es que ya le di enter y no me aparece nada. No le aparece. Porque no tiene archivo, de repente no lo creó. Si quiere, darle un tri diagonal F y le tiene que salir la estructura completa, ¿ya?
Entonces, como el archivo ya existe, entonces va a buscar, sí, este archivo, entonces me va a salir este mensaje. A mí me sale. Ahora, no sé qué Windows tiene usted. 10. Entonces sí le debería de salir porque yo tengo Windows 10. ¿Verdad? Los de Windows 11 no sé si les sale el mismo mensaje, ¿verdad? Pero sí tiene el archivo, dale un tri diagonal F. Sí me parece. Bueno, es que no me deja porque no me aparece el say users Diago document. Todo eso no me aparece. No, porque eso es mío, o sea, No, o sea, no me aparece eso. En mi caso sería Carlos, documents, ejercicio, bla, bla, bla. Eso no me aparece. ya, no sé si me puede mandar una copia de su screenshot al chat general, por favor. Sí, Y ahorita voy. así lo veo, ¿sí? Así lo veo y ya seguimos y vemos dónde está. Lo que puede hacer es enseñarme el pad y enseñarme después todo el tree effect, ¿sí? Para ver qué es lo que está pasando. Sí, no sé quién me habló, pero cuéntame. Sí, disculpe, ingeniero, ¿cómo es que le hizo para colocar la Z para Control copiar el Z. archivo? Control Z. O sea, primero apachar la tecla Control y sin dejar de apachar Control Z. Apachar la Z y soltás. Ingeniero, una pregunta. ¿Sí? Ya pude lograrlo, gracias. Sí, ok, vaya, qué bueno. ¿Alguien más me iba a hacer una pregunta? Sí, yo tenía una duda. Para ver el archivo, solo ponemos el type y la ruta, ¿verdad? Así es. Muchas gracias. Así es. Y con type null crean un archivo vacío, ¿ya? Con 0 bytes. Vacío, totalmente vacío, ¿sí? Y ya después con copy.com le agregan contenido. Y con copy.com también pueden crear el archivo, si no existe, y le agrega contenido de una vez, ¿sí? Entonces, para que ustedes lo puedan ver. Bueno, sigamos pues. Entonces le voy a dar yes, es que quiero ver qué pasa. Le voy a dar control Z y ahí estamos. Entonces ahora le voy a dar type para poder ver lo que tengo. Solo type, hardware y historia del mouse. Miren, me borró la línea. Sí, pues si quiero sobreescribir. Si le digo que no, vamos a agregar otra vez. Type, copy.com, ¿verdad? Perdón, copy.com. Le doy enter. Entonces agrego otra línea, ¿sí? Otra línea. Hello world. Hello world 2. Enter, le digo que no. Enter. Y dice que no fue copiado en un archivo. Bueno, entonces no se puede copiar. Sí se puede de repente, porque yo quiero agregar otra línea hasta abajo, ¿verdad? Pero no me dejó, miren. Vamos a ver con type. Agrego una línea más para pruebas de archivo. Sí, pues entonces sí, cuando le doy sobrescribo en el archivo, ¿verdad? Habría que ver, hay que investigar, ¿verdad? Pero por lo menos ya sabemos cómo crear un archivo, meter la información. Pero eso sí, recuerden, le meten información y borra lo que hay con lo que sabemos ahorita, ¿verdad? Habría que investigar cómo agregamos información, o sea, en la última línea. Pero eso ya es cuestión de investigación, ¿sí? Bueno, entonces ya le voy a dar un trif, ¿verdad? Para ver cómo estamos. Y pues ya tenemos los dos archivos, ¿sí? Nos vamos a ir a redes y en servidores voy a escribir servidores web, historia, tal vez no, introducción servidores web.txt, ¿sí? Y lo voy a hacer de una vez con contenido. Entonces voy a escribir copy.com, ¿verdad? Y el path, ¿verdad? Entonces me voy con redes / servidores y el nombre del archivo, ¿verdad? Entonces lo voy a poner intro servidores web.txt, ¿sí? Así le voy a colocar al archivito. Y entonces ahora le voy a dar enter. Entonces, como es la primera vez y no hay un archivo, entonces no me pide el mensajito. Bueno, no escrito también, ¿verdad? Pero no, como no hay archivo, seguramente no me va a pedir ningún mensaje. Y voy a
a escribir aquí un poquito. Introducción a los servidores web. Los servidores web son los encargados de servir generalmente las páginas web o recursos a los usuarios Enter que lo soliciten. Sí, yo estoy escribiendo algo, ¿verdad? Que lo soliciten. Que lo soliciten vía HTTP, HTTPS, generalmente. Estas líneas las escribió el ingeniero Antonio Escobar. Código 10.225. ¿Sí? Ahí le doy Enter. Ahora le doy Control Z. Suelto. Enter. Y me dice que ya lo... ¿sí? Entonces ahora voy a ver qué hay, ¿verdad? Type. Redes. / servidores. / intro. Servidores TXT. Y ahí está, miren. Los servidores web son los encargados de lo que escribí, ¿verdad? Cool. Ahora me voy a un tree F, solo para ver cómo va la cosa. Y ahí está, miren. Ah, pero lo hice mal. Tree / F, creo que era. Ah, no. Tree F. Sí, bueno, ahí está. ¿Verdad? Entonces aquí está el de los servidores.txt. Esto no se puede hacer ni idea, o sea, no se puede hacer visualmente, ¿verdad? O sea, gráficamente, perdón. Gráficamente, o sea, no tenemos esa ventaja, ¿verdad? En cambio, con esto sí lo podemos hacer. Esto nos ayuda bastante, por ejemplo, de repente hay una carpeta de un sistema y tiene muchas subcarpetas y queremos ver cómo es como la jerarquía de carpetas y archivos que hay. Si no es muy grande, pues yo creo que vale la pena. Y entonces imprime todo lo que es el árbol de archivos, miren. O sea, está muy bonito, ¿verdad? Y aquí pues puedo ver los archivos y los directorios. O sea, eso es lo importante, ¿verdad? Puedo ver qué hay dentro de cada cosa, ¿sí? Ahora nos vamos a ir a software y vamos a crear otros archivos, ¿sí? Uno para Unix y otro para Linux. Pero voy a hacer un error. Digamos que voy a escribir, miren pues, dentro de software voy a escribir dos archivos, uno que se llama historia de Linux y otro que se llama historia de Windows. Por querer, o sea, es con querer, o sea, dentro de software. Obviamente no está bien, porque donde deberían de estar es uno adentro de Windows y el otro adentro de Linux, ¿sí? Pero lo voy a hacer en la carpeta de software y después los voy a mover, ¿sí? Y yo creo que eso no lo hemos hecho. Entonces, me voy a ir a software, por ejemplo. Ingeniero, una pregunta. No sé si me escucha bien. Tengo ¿Sí? Muy bien. Tenía una pregunta con respecto a crear documentos. Más que todo, tal vez es una pregunta un poco no lógica, pero ¿para qué sirve? O sea, al momento de aplicarlo en un trabajo o en algo, porque lo de ver lo de los archivos y todo eso veo que está bastante bien, pero al crear archivos tiene alguna importancia así más de hacerlo de modo, ¿cómo es gráfico, verdad? De modo, o sea, lo que pasa es de que, mira, pues cuando estás administrando servidores, o sea, administras archivos, ¿ya? O sea, por ejemplo, un servidor web que sea Linux es instalado solo con línea de comandos, ¿sí? O, por ejemplo, si instalas también Windows Server, ahora solo lo puedes instalar con línea de comandos, ¿ya? Entonces, tu visión general solo va a ser archivos de texto. O sea, comercialmente, para la gente común y corriente, o sea, hablo de la gente común y corriente de cualquier otra carrera, por así decirlo, ¿verdad? Y por agradarnos nosotros un poquito, a esa gente común y corriente no le interesa esto, ¿ya? Porque ellos nunca van a administrar un servidor, pero nosotros sí lo vamos a administrar.
el sistema operativo está basado en archivos, o sea, todos los sistemas operativos. Si vos miras Android, si vos miras Linux, Unix, Windows, lo que querrás. Entonces, tenemos que aprender a verlos, solo a poderlos visualizar. Imagínate, te ponen te digo, de administrador de servidores. Y entonces te dicen, mira, fíjate que hay un error de código dentro del archivo de texto total. Eliminame ese código, por favor, y volvé a compilar el archivo. Y entonces, ¿cómo, verdad? ¿Ya? Entonces, la importancia es total, o sea, ya había hablado de la importancia de la administración de la línea de comandos, o sea, ¿sí? Y está bueno, o sea, son muy buenas preguntas, pero son preguntas, a veces yo siento como que, es como cuando preguntan, siento, está bien, o sea, no te estoy diciendo que esté mala pregunta, está muy buena, y lo que pasa es que escuché a un profesor de matemáticas que a veces le tiran a los de matemáticas, ¿para qué nos van a servir las integrales, por ejemplo? ¿Para qué nos van a servir las derivadas? ¿Para qué nos van a servir las matrices? Eso en la vida, que no sé qué, que no sé cuánto, ¿verdad? Que va muy orientado a eso, siento yo. Entonces, obviamente, eso lo vas a usar si terminas la carrera y si te dedicas a la ingeniería en sistemas, ¿verdad? O sea, así. Igual, o sea, las integrales y las cosas que hay y todo esto, ¿verdad? Si te dedicas y todo, o sea, matrices las vas a usar por ejemplo, me estoy extendiendo un poquito más, la verdad, tu pregunta para contestarle a todos estos, ¿sí? O sea, para todos. Entonces, me parece muy buena la pregunta, ¿verdad? Entonces, inclusive cuando ustedes investiguen de la línea de comandos, por ejemplo, yo les dejé los comandos que hay para poderlo hacer, ahí hay ventajas y todo de la línea de comandos, entonces habría que investigar un poco más, ¿verdad? Con la línea de comandos, o sea, no solo con los archivos, digamos, puedo hacer esto. La línea de comandos es la administración del servidor. O sea, yo puedo administrar la red, puedo ver quiénes están conectados a mi servidor, puedo abrir puertos, digamos, de servicio, puedo ver usuarios, y todo con archivos, ¿me entendés? Entonces, es una importancia total, ¿verdad? O sea, no sé si te quedas satisfecho con la respuesta que te di, ¿verdad? Entonces, eh, nosotros que estamos en la universidad y que seguimos estudiando, ¿verdad? Y ojalá que ustedes sigan maestría, doctorado y todo esto, van a ver cada vez que sirve, puchica, o sea, todo sirve, ¿verdad? O sea, todo sirve un montón, ¿no? ¿Verdad? Entonces, eh, es por eso que tenemos que seguir estudiando, ¿verdad? Para saber de eso, ¿verdad? O sea, y nos crea lógica, nos crea un montón de cosas, o sea, ver estructuras de archivos, imagínate un sistema, por ejemplo, solo para que te des, voy a quitar este share y solo me voy a detener un poquito porque sí, yo creo que es muy buena pregunta, la verdad, muy buena, ¿sí? Les voy a compartir mi pantalla mejor. Si ya pueden ver toda la pantalla. Sí, ingeniero. ¿Sí? Va, entonces miren, pues les voy a enseñar un ejercicio solo que es de Node.js, o sea, programación, desarrollo web, ¿sí? Un sistemita. Vamos a ver un web server. Hice un REST server, ¿sí? Aquí hice un REST server. Y solo des en cuenta las carpetas, ¿sí? Miren todo lo que hay de carpetas. De un website, ¿sí? O sea, este es un servidor web que yo hice, sirve páginas y sirve para levantar servicios, y, o sea, está muy cool y todo, pero miren todas las carpetas que tienen. Yo hice una por una, ¿ya? Una por una hice, pero miren todas las carpetas que tienen y archivos. Entonces, si yo quisiera verlo de forma global, entonces, bueno, me voy a meter a helpers, tiene estos archivos, me voy a meter a middlewares, tiene sus archivos, ¿verdad? Pero cuando son sitios grandes, tiene su carpeta, sus archivos, ¿verdad? Y entonces yo tengo que administrar este servidor, aunque lo tuviera en modo gráfico, ¿verdad? Entonces, si yo necesito un vistazo rápido, pues obviamente tengo que usar la línea de comandos, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, y muchas cosas más, ¿verdad? Poder ver permisos, o sea, pues mira aquí, por ejemplo, aquí no se nota porque no es Linux, ¿ya? Pero, por ejemplo, si tenés un archivo que no tiene permiso de escritura, entonces no lo va a poder modificar alguien, por ejemplo. Entonces hay que cambiarle permisos, ¿verdad? Entonces, imagínate, tenés que meterte al archivo, darle clic derecho, si fuera en Windows, ¿verdad? Propiedades, seguridad, cambiar archivo, cambiar permisos, que no sé qué. En cambio, con una línea de comando bien hecha, resolves eso. Y si fuera un lote de archivos, o sea, si fuera todos estos archivos juntos y necesitas cambiarle la propiedad,
Entonces se va complicando, ¿me entienden? O sea, es por eso, o sea, que lo hago. O sea, muy buena pregunta, la verdad. Me gustó la pregunta, entonces así, la verdad. No sé qué te parece ahora, o sea, si, ¿qué pensás de eso, de que te dije? ¿Qué le miras importancia o no? ¿Qué decís? La verdad es, ahorita sí, o sea, como le digo, yo no le sé mucho a esto y aunque he investigado todavía me sigue surgiendo dudas. Y tal vez no era el afán de preguntarlo así como usted dijo con las matemáticas, no era esa mi intención, simplemente como todavía no sé al 100%, pues era mi duda. Y Claro, quería no, preguntar. por eso, o sea, excelente, ¿no, Jonathan? No, estuvo muy buena pregunta, la verdad, me gustan esas preguntas porque, como te digo, va a una extensión, o sea, esto de verdad, y de verdad que yo puedo tener la visión porque, pues, ni modo, yo, imagínate, o sea, he visto servidores, data center, todo esto que espero que ustedes lo puedan ver en un futuro, entonces te puedo dar esa respuesta, ¿verdad? Y tal vez por eso no está tan así en los artículos, porque va tal vez en los artículos de DOS o de línea de comandos de Linux, solo dice, pues lo que me estás contando, ¿verdad? Solo eso, pero yo te doy una visión más general hasta dónde nos puede servir, ¿verdad? Entonces, me parece muy interesante y no, y de verdad, o sea, así me gusta que me pregunten, ¿sí? ¿Por qué sirve tal cosa? O sea, ¿me sirve de verdad? ¿No me sirve? ¿Verdad? Entonces yo ya, pues vengo y ya busco la lógica para poderles explicar a ustedes, pero es muy importante, ¿sí? Y son cosas que nos la vamos a tener solo entre ingenieros, ¿verdad? O entre que estemos en informática, le vamos a hallar el sabor a esto. En cambio, si ustedes platican con otras personas, les vale, ¿verdad? O sea, simplemente no, ¿verdad? Pero ahorita ustedes están empezando, entonces todo esto es muy bueno, de verdad, para que ustedes vayan viendo la importancia que es de los sistemas operativos. Conozco muchos ingenieros también, ingenieros, ¿ya? Que miran la línea de comandos, pero de plano son ingenieros Microsoft tal vez, y son de la antigua, que todo es, bueno, sería de la nueva era tal vez, y solo todo lo miran gráfico, ¿sí? Y entonces dicen también, ay, no, esto nada que ver, o sea, eso no, ni es importante, ¿verdad? Pues, o sea, es bien importante por esa situación, ¿verdad? Entonces, se los explico a todos, ¿verdad? Para que vean que es, o sea, algo muy útil, ¿verdad? Si ustedes trabajan, por ejemplo, desarrollo web con Node.js, o sea, tienen que trabajar con PowerShell, por ejemplo, que PowerShell es como un command prompt, pero avanzado de Windows. Entonces, viene con comandos de Linux también, o pueden usar comandos de Linux o de Windows, una mezcla. Entonces, solo con línea de comandos se trabaja, ¿sí? Todo. O sea, se instala algo que se llama CLI o línea de comandos y ustedes trabajan, ¿qué les digo yo? Algo que se llama Angular, React Native y todo con línea de comandos. Crean sus proyectos, create no sé qué, pum, proyecto, crea un montón de archivos y entonces ahí se dan cuenta del uso también de la línea de comandos. Es bien interesante, sí, muy bonito, sí. Entonces, espero que, o sea, como te digo, no lo hago por mal, sino que me gustó la pregunta, de verdad. ¿Sí? Gracias, Jonathan, por la pregunta. No sé, David, si me puedes contar. David tiene levantada la mano o la dejó levantar. Bueno, ahí estamos. Yo creo que ahí estamos con la respuesta, ¿verdad? Y si tienen otra pregunta, pues con mucho gusto, ¿sí? Bueno, entonces vamos con lo siguiente. Ya se me fue el avión con... Lo que pasa es que me gusta hablar bastante de la clase. Fíjense que yo tenía un catedrático que me dio física, que para mí ha sido el mejor catedrático del mundo, ¿sí? O sea, ha sido lo mejor que he tenido en la U, y él me dio física 2 y éramos amigos, o sea, no amigos, pues, sino él me conocía porque me gustaba la mate a mí y física, ¿verdad? Entonces, él es el primer ingeniero nuclear de Guatemala, se llama Ricardo Contreras, por si lo conocen, o sus papás son ingenieros, lo deben de conocer. Ricardo Contreras, porque dio clases en la Mariano y da clases en la San Carlos y es ingeniero nuclear. Pero a mí me encantaba su clase porque así como yo trato la manera de decirles apasionadamente cómo es que sirve la línea de comandos, él lo mismo era con física, ¿verdad? Entonces, muchos se reían cuando él decía, miren jóvenes, que la física es hermosa, decía, vean lo hermosa que es, ¿verdad? Pero él así todo contento, apasionado y todos... Pero yo sí, o sea, a mí me gustaba cómo daba la clase porque él era muy apasionado en la clase, ¿verdad? Entonces, ustedes están en la carrera correcta. Ahí van a ver, conforme avanza el tiempo,
se van a ir dando cuenta. Y va a haber de todo también, o sea, van a ver tal vez esta pregunta que me hizo Jonathan, y hace una parecida tal vez en otra clase, o otro alumno hace algo así, no, tal vez no se profundice mucho, pero, o sea, ya sería como de nosotros, bueno, voy a ver para qué sirve y lo investigo también, y ustedes se dan cuenta que la informática es mágica, o sea, hay uno en TikTok que dice que no es magia, es informática, ¿verdad? Pero, o sea, de verdad que la informática hace un montón de cosas increíbles, ¿verdad? Y pues aquí vamos, en introducción a sistemas de cómputo, ¿verdad? Para que nos vamos a adelantar más, pero sí los animo para que puedan investigar y ver qué más hay, y así en todas las clases, ¿sí? O sea, por ejemplo, en investigación ustedes llevan una clase que se llama metodología de la investigación, creo yo, o contabilidad, por ejemplo, ¿verdad? Y dicen, ay, es que conta, que no sé qué. Igual a mí me pasó. Y cuando ustedes se dan cuenta al final de la carrera, la mayoría de sistemas están basados en contabilidad, solo para que se den cuenta. Y los proyectos que ustedes presentan informáticos, por ejemplo, yo tengo mi empresa de informática, ¿verdad? Y entonces los proyectos que yo tengo que implementar, tengo que dar un informe, escribir casi un libro para el sistema que implemento, ¿verdad? Entre más caro es el sistema, más caro lo venda, más requisitos tiene. Entonces, ¿qué les digo yo? Un sistema fácil lleva 200 hojas escritas, 150 hojas para poderlo presentar ya de forma final. Y entonces, ¿qué clase era la que me servía para redactar bien los documentos? Metodología de la investigación, por ejemplo, o alguna otra, ¿verdad? Parecidas. O sea, clases que supuestamente no eran tan importantes, ¿verdad? Y con eso sí, o sea, ahí se dan cuenta, porque si lo escriben mal, o sea, a mí me pasó cuando yo empecé, ya por mi cuenta, ¿verdad? No había hecho esa parte administrativa y me devolvían, mire, o sea, los objetivos, o sea, no están muy bien, que digamos. Y eso que a mí me gusta leer, ¿sí? A mí me gusta leer mucho, pero no tenía eso técnico, ¿verdad? Mire la introducción, mire cómo está presentando, o sea, el esquema del trabajo no lleva como una coherencia, ¿verdad? Y todo esto, entonces ahí me di cuenta de la importancia que no le puse mucho coco a eso y aprendí a que me dijeran, mire, pasa esto, escríbalo bien, hágalo bien, me lo devolvían como que fuera tesis, ¿verdad? Entonces, y así me pasó, ¿verdad? Entonces, por eso les cuento toda la historia, ¿sí? O sea, me gusta todo lo que, eh, digamos, cosas que piensa uno que no va a utilizar o que no son importantes, ¿verdad? Y después se da uno un tropezón y que sí, ¿verdad? O sea, ay, ¿para qué voy a recibir desarrollo? Por ejemplo, ¿verdad? ¿O para qué voy a recibir tal cosa? ¿Para qué? Pero todo sirve, ¿sí? Bueno, jóvenes, siguiendo entonces con la clase, entonces ahora voy a hacer, ¿qué había dicho? Si me pueden recordar a alguien, me iba a equivocar, o sea, iba a ser como que me iba a equivocar, ¿verdad? Entonces, dentro de software, voy a hacer, digamos, dos archivos, uno de historia de Linux y otro de historia de Unix, ¿sí? Con contenido, lo voy a hacer con contenido, ¿verdad? Entonces, me voy a ir con el comando copycon, ¿verdad? Copycon para hacer con contenido, slash, el path, ¿verdad? Entonces me voy a ir a software, me voy a software y voy a escribir historia de Linux, por ejemplo, ¿sí? .txt, ¿ya? Historia de Linux.txt. ¿Sí? No sé, bueno, no sé si soy yo, pero no veo la línea de comando. Se escribe. Ah, no. Ah, ok. No. Ahorita se las voy a volver a compartir, sí. Sí se ve, ingeniero. Ah, bueno. Ahorita se las volví a compartir, pero ustedes me dicen si... O de Sí, lo que plano pasa por... es que está hasta abajo, como su línea, está hasta abajo, casi no se ve, pero... Ah, ok. Entonces, ya. Lo voy a copiar, entonces. Denme chance. Pues lo voy a borrar. Yo le voy a dar CLS, ¿sí? Ustedes no. Bueno, entonces voy a darle un tri F, ¿verdad? Igual me queda casi abajo, pero ustedes me dicen. Voy a ver si puedo agrandar un poquito más esto. Ahí. Ustedes me dicen si lo logran ver mejor, ¿sí? Les dejo un espacio negro abajo.
Yo soy ingeniero. Ok, bueno, tal vez por eso. Bueno, entonces me voy con copy, ¿verdad? Copy espacio com y dentro de software, y ahí me voy a quedar, ¿verdad? Y voy a hacer una historia de Windows, por ejemplo, ¿verdad? Windows.txt. Enter y listo, o sea, ahí ya me deja escribiendo archivos, ¿verdad? Entonces voy a escribir, por ejemplo, el título Historia de Windows. Recuérdense que esto es para cosas rápidas, ¿verdad? Una licencia, un permiso, un código, ¿verdad? Entonces usted lo coloca aquí. Historia de Windows, la historia de Windows inicia con Bill Gates, ¿sí? Bill Gates, y no me recuerdo si Tim Allen se llama Tim Allen. Tim Allen. ¿Verdad? Y ahí ustedes pueden escribir otras líneas de código o algo, los voy a escribir acá. Y voy a poner ingeniero Antonio Escobar, solo para que quede bien. Antonio Escobar, en 1225. Eso ustedes lo quieren hacer como ustedes quieren, no hay problema, ¿sí? Le doy control Z, enter. Voy a hacer el otro archivo, copy com, software, historia de Linux, ¿verdad? .txt y la historia, bueno, voy a escribir un título, historia de Linux. Inicia con el ingeniero Linus Torvalds, quien tuvo la idea de desarrollar un sistema operativo de código abierto. Aquí ingeniero Antonio Escobar, solo por escribir nada más realmente, en 1225 y control Z, ¿verdad? Ahí estamos. Ahora yo le voy a dar un CLS, ustedes no. Le voy a dar un TRIF y ahí está, miren. Entonces, pues, digamos que ustedes sean administradores y ven que no están los archivos donde tienen que estar, pues los tienen que mover, ¿verdad? Entonces, imagínense que estén en una ruta muy complicada o algo, pues mejor la línea de comandos, sigo con eso, ¿verdad? Con las ventajas. Entonces, ahora yo voy a mover una a su carpeta de Linux y otra a la subcarpeta de Windows, ¿verdad? Obviamente, así pertenecen. Yo creo que sí hicimos un ejercicio de move, ¿verdad? Entonces vamos a preguntarle a alguien de por acá. Vamos a ver, Julio. Vamos a ver, Julio, a ver cómo muevo historia de Linux a Linux, a su carpeta de Linux. Dictame y yo lo voy a ir haciendo acá. Uy, ojo. Facilito para vos, hombre. Cosita sencilla. Sería con el move. Ajá, move. Colocamos lo que es la URL o donde se encuentra el archivo que queremos. Dale, dictámela. Todo. Sí, tranquilo, ve, ahorita voy. Dale, pues. Move sería software. Software. Y ahí el nombre del archivo que queríamos, historia de linux.txt. Muy bien. Y creo que para la ubicación era un espacio y a la carpeta que queremos. Ajá, ¿y cómo sería entonces? Sería SEO abiertos. Sí, abiertos. No hay. ¿Alguien que le pueda ayudar ahí a Julio? ¿Cómo sería la ruta? Sí, dale, si puedes, dale, Julio, contame. Perfecto, que no estoy seguro, no sé si se puede agregar un CD. Por menos 5 puntos. Sería otra vez software /abiertos /Linux. Software. /abiertos. Muy bien. /Linux. Linux. / también, ¿verdad? Podría ser. Sí.
¿verdad? Entonces ahí ya lo tengo, supuestamente. Tengo move, tengo el path de donde está el archivo y el path donde lo quiero pasar, ¿verdad? El path es la dirección, digamos, ¿verdad? O la ruta. Entonces le doy enter y listo. Sí, así es. Entonces vamos a dar un tree F, ¿verdad? Solo para ver cómo salió. Y ahí está, miren, pudimos moverlo. Excelente, sí, muy bien. Ahí está. Entre varios se pudo hacer re bien, ¿verdad? Ya solo es cuestión de práctica, ¿verdad? A veces cuando uno le dicen de un solo, uno se queda así como, no, hombre, pero déjeme analizar, ¿verdad? Está bien, o sea, así tiene que ser, ¿sí? Vamos a ver quién se anima a hacerla, o sea, que no haya participado, de los que no hablaron, a hacer la de Windows. ¿Cómo lo haría? Alguien que no haya participado, ¿sí? ¿Cómo podría ser la ruta de la de Windows? Historia de Windows. Voy a dar un CLS y yo, ustedes no, solo para que me salga al principio, ¿sí? Un tree F. Y entonces para pasar historia de Windows que está en software y pasarla a Windows, ¿sí? Vamos a ver, una señorita me va a ayudar ahorita. Vamos a ver por acá. Margarita. A ver, Margarita, ayúdame con esto, por favor. ¿Cómo se le ocurre que yo puedo pasar? Ahí ya lo hicieron, gracias. Vamos a ver, Margarita, si me puede decir por acá. Ya lo escribieron en el chat, pero vamos a ver si funciona, ¿sí? Usted me dice. ¿Cuál es el que va a mover, profe? Sería el que tengo, o sea, que tengo, miren, esta historia de Windows, ¿verdad? Pasarla a Windows, ¿verdad? Porque está afuera. Yo quiero que esté adentro de su carpeta, ¿verdad? Sería move. Move. Software. No. Así, software. Slash. Historia Windows.txt slash. Ahí ya no es slash, porque ya aquí terminó, digamos, hasta el archivo. El archivo es el tope, ¿verdad? Entonces, ahí ya capturé el archivo, digamos, ¿verdad? Mire, ya ubiqué el archivo. Ahora le doy espacio y tengo que darle el path de salida, ¿verdad? O sea, ¿dónde lo voy a colocar? Sí, entonces sí sería siempre en software. Muy bien. Slash es SOC cerrados. Sí, ajá. Sistemas operativos cerrados, ajá. Slash Windows. Excelente, muy bien, felicitaciones, Margarita, muy bien. Le doy enter y listo. Ahora vamos a ver si es cierto. Tree F y ahí está. Historia de Windows, historia de Linux, excelente. Vale. Ahora se me ocurre otra cosa, ¿sí? O sea, yo tengo que hacer lo mismo con Unix, ¿verdad? O sea, debería tener su propia historia también. Entonces, como la de Linux se parece, pues, imagínense que tenga una misma estructura, entonces yo quiero copiar nada más el contenido, ¿verdad? Entonces voy a copiar historia Linux TXT y lo voy a pasar a Unix, pero no lo voy a mover, lo voy a copiar, ¿sí? Entonces, voy a usar el comando copy, ¿sí? Voy a darle un CLS, solo yo. Voy a darle otra vez tree F, para que lo vayamos viendo. Y tenemos lo que es el comando copy. ¿Sí? Entonces, ahora voy a copiar lo que está en historia Linux y lo voy a pasar a su carpeta Unix, ¿verdad? Solo que se va a llamar historia Unix TXT. O sea, imagínense lo que voy a hacer. Miren, pues, solo para que miren la importancia de lo que es la línea de comandos también. Voy a copiar este archivo, lo voy a pasar a Unix, pero de una vez le voy a colocar que es historia Unix. ¿Ya? Eso gráficamente no se puede hacer. O sea, ustedes le dan clic derecho al archivo, copiar, se van a la subcarpeta de Unix, lo pegan. Disculpe, ingeniero. Prácticamente lo va a copiar, pero también de una vez le va a como que cambiar el nombre. Exacto, de una vez. Ajá. Esa es la ventaja de la línea de comando, ¿verdad? O sea, me da muchos ahorros. Ya con la experiencia uno se va ahorrando un montón de cosas, la verdad. Con comodines y cosas por el estilo. Este no necesita comodines.
sino que realmente lo que necesita es conocer el comando, ¿ya? Copy con lo usamos para el contenido, ¿verdad? Para insertarle contenido al archivo. Pero nada más copy me va a servir para que hacer lo que yo les estoy diciendo y lo que repitió el compañero, ¿verdad? Entonces, vamos a ver si es cierto, ¿verdad? Entonces, vamos a usar copy, ¿verdad? Entonces, nos vamos a ir a ubicar el archivo. Entonces, está en software, ¿verdad? / SO abiertos / historia Linux / historia, ¿sí? Entonces ya tengo ubicado el archivo. ¿A dónde lo voy a pasar? Yo lo quiero copiar, digamos, ¿verdad? Yo quiero copiar su contenido y el archivo lo quiero pasar a Unix, ¿sí? Entonces miren qué interesante. Le voy a dar software, ¿verdad? Voy a ubicar el SO cerrados, ¿verdad? Unix / y ahora le doy el nombre del archivo, fíjense. O sea, le digo historia de Unix.txt. Si existe el archivo, lo se describe, y si no existe, lo que tenía el contenido en Linux lo pasa a su carpeta. Veamos si es cierto, si lo hace, ¿verdad? Entonces me dice que lo copió. Le voy a dar un tree F, solo para que ustedes vean. Un CLS, yo, nada más yo. Siempre el CLS, obvio, ¿sí? El tree F. Y ahí está, miren. En Unix ahora está historia Unix, TXT. Y antes, ¿cómo estaba? Bueno, aquí no puedo ver el historial, ¿verdad? Pero antes no estaba este archivo. Ahora quiero ver qué hay, a ver cómo lo copió, ¿verdad? A ver si es cierto que lo copió. Entonces le voy a dar un type, ¿verdad? Hay varias formas de ver archivos, pero esta es la que practiqué ayer. Software /SO abierto, perdón, cerrado. SO cerrado, /Unix, /historia Unix. Le voy a dar Enter. Miren. Este es el contenido el de Linux, ¿verdad? Historia de Linux. Linux inicia con Torvalds, lo que yo les dije. Es Torvalds, perdón. Y aquí está. Eso está cool también, ¿verdad? O sea, está bien. O sea, cosas que de una vez se hacen, o sea, con la línea de comandos, ¿verdad? Renombrar, pasar de una vez a otro archivo, o sea, poco a poco se va conociendo, digamos, cómo va trabajando esto, ¿verdad? Igual también vamos a borrar algo, ¿sí? Como esto, pues, es un ejercicio, ¿verdad? Ustedes ya tienen el ejercicio completo. Voy a borrar historia del mouse TXT, ¿sí? Y voy a borrar la subcarpeta donde dice topología personal area network, ¿sí? O sea, voy a borrar un archivo y voy a borrar un directorio, ¿ya? Un directorio es una carpeta, un archivo es un fichero, como le dicen los españoles, ¿sí? Bueno, ¿sí? Ahorita lo que va a hacer, eso no lo tenemos que colocar en el laboratorio, ¿sí? Bien, bien. Como realmente no nos importa, o sea, borrar archivos y todo eso, porque ustedes van sacando copia de todo esto, ¿sí? Entonces no hay problema, ¿ya? O sea, sí, no preocupen, ahorita sí. Ahora, si están en el System 32 y empiezan a borrar cosas, ahí sí preocúpense, ¿verdad? Porque entonces ahí sí tenemos problema, ¿verdad? Entonces voy a darle al help, solo para ver qué es lo que tenemos, ¿verdad? Y en el help tenemos dos comandos, ¿sí? O sea, prácticamente tenemos uno que se llama, que Giovanni creo que fue el que me lo mencionó, que se llama RD, ¿sí? Y significa Removes a Directory, ¿sí? Entonces este solo sirve para eliminar directorios o carpetas. Y está otro comando que se llama delete o erase, es lo mismo, ¿verdad? O del, que sería este, miren. Y este sirve para borrar uno o más archivos. Entonces uno está especializado para archivos y el otro está especializado para carpetas, ¿sí?
El RD, pues hay comodines, por ejemplo, de repente hay archivos dentro de la carpeta, entonces no deja solo borrar así, sino que hay que darle un force de repente, hay que investigar, ¿verdad? Cómo se puede hacer. Con los archivos no hay tanto problema, ¿verdad? Y se pueden borrar lotes de archivos también, pero en este caso solo vamos a borrar uno, ¿verdad? Porque vamos en la clase básica de esto, ¿verdad? Entonces, voy a darle un CLS, ¿verdad? Voy a darle un TRIF otra vez solo para ver cómo está la cosa. Y voy a borrar historia del mouse TXT. Este yo sé que es un archivo porque tiene punto, ¿sí? Cuando tiene punto y algo, es un archivo. Los que no tienen, si ustedes ven las subcarpetas y todo, están señaladas con las líneas también, ¿verdad? Las líneas estas están señaladas y esto significa que son carpetas, ¿ya? Bueno, entonces voy a borrar historia del mouse, ¿verdad? Entonces puedo usar, si quieren podemos dar el comando específico help del, ¿verdad? Y entonces aquí dice que puedo usar del o erase. Y tengo estos comodines, ¿verdad? Que no voy a usar ninguno ahorita, pero aquí me especifica más qué es lo que puedo hacer con ellos, ¿verdad? Esta documentación es muy importante. Igual cuando están programando hay documentación muy parecida a esta. Entonces hay que estar leyendo y nos tiene que, o sea, le tenemos que entender a la nomenclatura, ¿verdad? Entonces, así es como lo hacemos, ¿verdad? Le voy a dar un CLS solo yo, un TRIF otra vez, y voy a borrar historia del mouse, ¿verdad? Entonces voy a usar del o erase, como ustedes quieran, es lo mismo. Del, voy a ir a hardware, me voy a ir a hardware de entrada, ¿verdad? / historia del mouse, por ejemplo, ¿sí? Entonces, sin tanta cosa, lo va a borrar. Entonces le voy a dar enter. Y miren, ni siquiera un mensajito ni nada. De una vez le voy a dar un TRIF para que lo vean. Y miren, historia de entrada se quedó vacío, ¿verdad? Antes sí había, ahora ya no. Obviamente podemos usar un comando que nos diga que está seguro que tal cosa, ¿verdad? Pero si no lo usamos, solo así. Y si le damos un delete asterisco punto asterisco, nos volamos todos los archivos de la carpeta, por ejemplo, ¿verdad? Imagínense que ustedes son administradores de servidor, necesitan borrar el archivo, digamos, toda la carpeta y se equivocaron de carpeta y borran todos. Bueno, entonces hay que estar concentrados, ¿verdad? De lo que tenemos que hacer. O están en el examen y borran todas las carpetas y todo lo que hay, ¿verdad? Entonces también puede pasar, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado, ¿sí? Y ahora lo que voy a hacer es que voy a borrar una carpeta. Y voy a borrar esta que se llama Personal Area Network, ¿verdad? Esa es diferente, porque esa la tengo que borrar con un RD. Entonces ocupo RD, ¿verdad? Me voy a redes / topología, ¿verdad? / y aquí tengo que decirle qué, ¿verdad? Entonces me voy a Personal Area Network. Y ese es el que voy a borrar, ¿verdad? RD, el path del directorio completo, y me voy. Si me equivoco en un path, borra los demás, pero como tiene otra carpeta adentro, seguramente les va a salir un mensaje, ¿verdad? Entonces habría que investigar eso, ¿verdad? Entonces ahora le voy a dar un TRIF y ahí estaríamos. Miren, lo borró de topología, ¿verdad? Si ustedes miran aquí, topología tiene Personal Area Network, ¿verdad? Recuerden que no era una topología, sería estrella, bus o algo por el estilo, ¿verdad? Entonces eso sería, ¿verdad? Sería lo del archivo. Tenemos más cosas que podemos hacer, o sea, por ejemplo, si vemos en el help más a detalle, tenemos un montón de comandos y hay varios que no están acá, ¿verdad? Comandos que sí sería bueno que investigaran por su cuenta sería, por ejemplo, el xcopy, ¿sí? Este es un avanzado, digamos, para hacer copias de archivos, hacer otras cosas con otros permisos, es muy bueno. Y todavía es más avanzado otro comando que salió después de Windows 10, creo yo, si no estoy mal, el robocopy, ¿sí? Entonces, este todavía es mucho más avanzado. Estos se utilizan mucho, ¿sí? Pero a un nivel un poco más avanzado, pudieran verlo si ustedes quieren, ¿verdad? Ya saben cómo poderlo ver. Pero lo que quisiera ver es, por ejemplo, yo quiero hacer otro ejercicio, ¿sí? Yo quiero matar procesos. Recuerden que un archivo es de procesos, ¿verdad? Entonces,
tengo un Task Manager y eso también yo lo tengo, digamos, en modo consola, ¿verdad? Si no, no tendría sentido. Imagínense, no tener esto sería fatal, digamos, en consola, ¿verdad? Porque cuando solo es consola el sistema operativo, pues como lo administro, ¿verdad? Entonces, tengo el comando task list, ¿sí? Voy a darle help, task list, ¿verdad? Y miren, tiene un montón de comodines, ¿verdad? Hay formas de poder trabajar, ¿verdad? Puedo ver las aplicaciones, puedo ver módulos, puedo ver usuarios activos, puedo ver un montón de cosas que no puedo ver en el task gráfico, fíjense. O si los puedo ver, tengo que entrar a un montón de opciones para poderlos ver, pero solo así no puedo, ¿verdad? Entonces, aquí están los comodines para que ustedes los puedan estudiar, ¿verdad? Pero yo voy a hacer ciertos ejercicios. Un ejercicio voy a hacer, ¿sí? Entonces, lo que voy a hacer es que voy a abrir un archivo de Word. Voy a buscar acá. Y vamos a abrirlo, a ver qué pasa, ¿sí? Entonces, el ejercicio trata de que yo quiero matar el proceso o la aplicación Word desde la línea de comandos, ¿sí? Eso es algo muy común, ¿verdad? Como les contaba, por ejemplo, el pool de impresión. El pool de impresión, digamos, de cuando uno está imprimiendo, lo que les contaba cuando yo administraba un servidor Unix, si daba un error, se seguían haciendo los pool y nadie podía incrementarse, nadie podía imprimir, entonces teníamos que eliminar manualmente los procesos. Entonces es muy interesante, ¿verdad? Bueno, entonces ya tengo abierto un archivo de Word. Le voy a dar el comando task list, es todos los procesos, ¿verdad? El nombre del proceso, su PID, su identificador, si en qué modo está trabajando, si es consola o servicio, ¿verdad? Este número debe ser prioridad y cuánto consume kilobytes o bytes o megabytes, ¿sí? Entonces, como yo acabo de abrir un Word, entonces generalmente el proceso se llama WinWord, ¿sí? WinWord, aquí está, miren. WinWord.exe. Entonces, voy a usar otro comando, ¿sí? Voy a darle un help al task kill, ¿verdad? Entonces, vamos a ver para qué sirve. Y dice que el task kill, lo vemos por acá, task kill, dice, ¿verdad? Dice que esta herramienta, dice, es usada para terminar rutas por procesos identificados por PID o Process ID o un nombre de imagen, ¿ya? Entonces voy a buscar, aquí están comodines, ¿verdad? Que puedo utilizar y aquí hay unos ejemplos, estos están bonitos, miren. Entonces hay uno que se llama Task Kill, por ejemplo, el comodín IM, y está el nombre del archivo. Entonces este Task Kill, con este comodín, me sirve para poder eliminar procesos programas completos, ¿verdad? Entonces me voy a ir para acá, le voy a dar CLS, le voy a ver otra vez task list para ver el archivo, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Y entonces Word se llama WinWord, ¿sí? Eso yo lo sé porque pues ya he visto un montón de veces, ¿verdad? Pero se podría llamar de otra forma, ¿ya? Entonces voy a matar ese archivo, ¿verdad? Entonces, ¿se recuerdan del comando? Sería task kill, espacio, diagonal, IM, ¿verdad? Era lo que decía. Y el nombre el nombre del archivo en ejecución. En este caso sería winword.exe, ¿verdad? Entonces, winword.exe, ¿sí? Hay que ver siempre si uno lo escribe mal, perdón, uno lo escribe bien, entonces, o si lo escribe mal, pues va a dar un error, ¿verdad? Le da uno enter. Miren, aquí tengo, perdón, no les he enseñado también, les voy a enseñar la pantalla completa mejor para que ustedes lo puedan ver. Me dicen si ya pueden ver la pantalla completa. Sí, Y ya ¿Ya? está. Sí se puede ver, ingeniero. Ok, entonces tengo abierto el Word, porque yo estoy enseñándoles el Word, aquí tengo abierto el Word, ¿sí? Lo abrí para que se me habilitara este proceso que se llama WinWord, ¿sí?
Resulta que WinWord se quedó, Word se quedó trabado y me da un gran error y entonces probablemente tenga que reiniciar la máquina o algo así, pero yo me doy cuenta que matando el proceso pues lo puedo hacer de modo gráfico, ¿sí? Pero no es así. O sea, lo voy a hacer ahorita sin manual. Entonces agarro el task list para ver el listado de procesos y ahí task kill para matar el proceso como tal. Entonces utilizo task kill, diagonal IM, porque así decía el manual, ¿verdad? Y el nombre del archivo. Ingeniero, tengo una pregunta. Sí. Fíjese que es una pregunta súper básica. Fíjese que ¿cómo se llama? El tree-t no me sale, me sale un error, fíjese. Ya creé las subcarpetas, no. ¿Cuál me dijiste, disculpa? El tree-t. F. ¿Es F? F de foca. Ah, ok. Perdón, esa era mi pregunta. Sí, o sea, por ejemplo, si tenés dudas, solo le das help, ¿verdad? Y le das, por ejemplo, tree, ¿verdad? Y en tree dice que solo puedes usar el F y el A. El F dice display the names of the files in each folder, o sea, despliega los nombres de cada archivo, de los archivos en cada folder, ¿sí? Y el diagonal A dice que usa ASCII extendido de caracteres. Habría que usarlo para ver cómo se mueve. Pero el F es el que se utiliza para ver los árboles completos, ¿verdad? Con los archivos. Miren, Okay, y no sé si ustedes se dieron... Ingeniero. Entonces no sé si se dieron cuenta, pero desapareció el Word, miren, porque maté el proceso. Entonces aquí dice este mensajito que está acá. ¿Sí? Si ustedes lo logran leer, dice success. Send termination and signal to the process winword.exe with PID y el número, ¿verdad? Entonces dice exitoso, o sea, sí send es como enviar, o se envió la terminación del número de proceso o el nombre del proceso winword.exe con el número de PID tal, o sea, que fue exitoso, ¿verdad? Y por eso fue que desapareció el Word, ¿sí? O el número de proceso que nos dé error o algo, de repente, ¿verdad? Entonces lo podemos hacer, ¿sí? Bueno, jóvenes, por mí eso sería pues lo que tengo que ver en la administración de archivos y carpetas, ¿verdad? Si ustedes se dan cuenta, pues hemos visto un montón, ¿no? ¿Verdad? De cosas que yo me imagino que ustedes no habían visto tan a fondo, tal vez, ¿verdad? Entonces, ahí en el chat me podrían escribir si ya habían visto de esta forma en la línea de comandos de Windows, por ejemplo. ¿Sí o no? Todos, por favor. ¿Ya habían visto la línea de comandos que se podía hacer estas cosas, por ejemplo? Excelente. Bueno, entonces me gusta cuando dicen no porque, o sea, eso quiere decir que tienen un conocimiento nuevo y es un avance, ¿verdad? Para poder administrar sistemas operativos. Aquí solo estamos viendo la administración de archivos, ¿sí? Pero la línea de comandos es todo. O sea, yo puedo ver, por ejemplo, ahorita los procesos, puedo ver la red, o sea, tiene un montón de comandos para poder administrar redes, ¿verdad? También para almacenamiento. Por ejemplo, yo les contaba a los alumnos de la clase pasada que antes usaban disquete en vez de CDs y todo lo que hay ahora, USBs. Entonces uno tenía el disquete conectado en la máquina y si uno lo sacaba de una vez y estaba el lector encendido, uno arruinaba el disquete. Pero a veces se podían recuperar. Entonces hay un comando que se llama CHK, ahorita se los voy a enseñar, que se puede usar con las USB, incluso con el disco duro. CHKDSK, por aquí está. CHKDSK, miren. ¿Verdad? Entonces, este sirve mucho para poder recuperar los discos duros o cosas así. Y se utilizaba antes, que es un ScanDisk, ¿sí? Para poder usar. Y así hay un montón de herramientas que se pueden utilizar en el entorno de consola. ¿Verdad? Igual para los dos sistemas operativos. Entonces, pues, qué bueno, me gusta que no haya, o sea, que la mayoría no sepa todo lo que yo les estoy dando, ¿verdad? Porque así no es como doble conocimiento, sino que es algo interesante.
Y pues cualquier cosa seguimos platicando, ¿verdad? Aquí dejamos ya el tema de administración de consola de Windows. En el examen les va a venir administración de consola de Windows, administración de consola de Linux, lo que hemos visto, lo poco que hemos visto de programación y lo de teoría, ¿ya? Entonces tener el examen va a ser algo pesado, ¿sí? Va a ser algo pesado, pero ustedes estén practicando, ¿verdad? Estén practicando todo esto, estén haciendo sus propios ejercicios, eliminen, creen, metan datos, prueben, ¿verdad? Porque si no practican, no van a ser rápidos y seguramente no les dé tiempo de todo el examen. Y el examen dura 1 hora y media, ¿sí? Obviamente yo voy a calcularlo para que sean cortitos, o sea, cabalitos, ¿sí? A su medida, podríamos decir, pero si no practican, entonces ahí sí pueden tener problemas, ¿sí? El examen vale 20 puntos, entonces por favor estén estudiando y el examen, ya tenemos fechas, nos dieron un calendario general que yo creo que está mejor por horario de curso, fíjense. Ya solo con esto y termino, ¿sí? Entonces, por aquí no lo mandaron. Con ustedes, las clases, las clases que se llevan los lunes y martes de 8:35 a 10 sería el 2 de marzo el examen. Sí, porque los exámenes empiezan el viernes, ¿verdad? Creo. Vamos a ver. No, lunes 28. Entonces empiezan los exámenes, pero conmigo se examinan el 2 de marzo en el horario de clases. ¿Sí? Ya se los voy a colocar de todas formas, pero ya está el calendario por ahí para poderles avisar. Bueno, jóvenes, entonces eso sería todo. Espero que les haya gustado la clase. Como les digo, para nada vayan a pensar que si ustedes me preguntan algo es un regaño, para nada, sino que más es como un del conocimiento que lo poco que yo sé, podérselos dar, ¿verdad? Y que ustedes vean la importancia de lo que hay de las cosas, ¿verdad? Entonces, me encanta que pregunten y todo, ¿verdad? Entonces, más si preguntan pues, cosas que son de la clase o algo así, y no cosas pasadas que ya vimos, pero igual si las preguntan, pues hay que responder, ¿verdad? Entonces, eso sería todo, jóvenes. Muchas gracias. Buen provecho también. No les pasó nada en el temblor, ¿sí? Saludos, jóvenes. Nos vemos. Hasta la próxima. Cualquier duda,